Tan solo en un año, 8.781 extranjeros solicitaron asilo al gobierno mexicano, casi 9.000 migrantes procedentes la mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Cómo pueden hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia que la Constitución les garantiza independientemente de su situación jurídica? Hoy conoceremos una sentencia en la que se ordena el pago de una indemnización a un migrante colombiano. Soy Verónica González, comenzamos. Soy salvadoreño, tengo 27 años. Me amenazaron que iban a matar a mi esposa, a mi niña, las iban a violar, las iban a matar, torturar enfrente de mí, luego me iban a matar a mí. Emigramos hacia Guatemala, me encontraron los que me conocían, muchos de los que me conocían, y lograron golpearme, pero gracias a eso llegó una patrulla de policías y pues ellos me lograron salvar, pero de momento nos tocó agarrar todo y nuevamente salir. Y así fue como entramos a México. Pues nos entregamos, pero en migración, cuando ya nos tenían en migración, en Tapachula, por cierto, nosotros le llamamos, a nivel migrante, le llamamos el corralón. Ella la deportaron ese mismo día por ella ser guatemalteca. Yo estuve toda una semana. Sí, toda una semana completa ahí encerrado en migración. Pues cuando salimos volvimos a entrar, pero esta vez entramos por Tecumumán hacia Ciudad Hidalgo, para Tapachula. Pues ahí fue donde comenzamos en la casa de migrante. Nos informaron sobre lo del refugio con la Comar. Y luego pues ya comenzamos a tramitar el refugio porque en realidad yo venía huyendo. Y mi finalidad en un principio era llegar a Estados Unidos, mas cuando comencé a ver que sí podría llegar a tener mi estabilidad acá, pues decidí mejor quedarme aquí en México. Me pararon dos muchachos en una motocicleta y me dijeron que ya me habían visto mucho tiempo por ahí. Vendiendo en su pueblo de ellos y que tenía que pagar yo una extorsión. Y entonces me fui ahí a vender en los buses, pedí permiso para vender en los buses. Cuando ya llevaba como un mes o unos 20 días de estar vendiendo en esa ruta donde yo vendía, también fui, le quiero decir, extorsionado. No me pararon, sino que ahí de una vez directo fueron dos jóvenes vendedores igual como yo era vendedor también el que me extorsionaba. Ya no fui a vender y saber cómo hicieron para averiguar dónde yo vivía y llegaron una noche, un día sábado, nunca se me olvida, llegaron y tocaron la puerta donde yo vivo y salí yo y los conocí y me dijeron a mí que si no me retirara de mi familia, pues el que iba a pagar era mi mamá o alguno de mis hermanos, ¿verdad? Y entonces yo, para no verlos lastimado, ver a mi familia así, pues que las maten, me vine para México. Un informe de Naciones Unidas señala que existen más de 65 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Algunas de ellas, como lo escuchamos en estos testimonios, van huyendo de situaciones que ponen en peligro su vida. Para hablar sobre este tema y un caso concreto que fue resuelto en el 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa aquí en la Ciudad de México, está con nosotros la magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Bienvenida. Muchas gracias, Vero, encantada de estar aquí. Antes de ir al caso concreto, me gustaría que nos pudieras presentar un contexto, un panorama en general de lo que sucede en materia de migración. Ustedes, los jueces, también tienen que estar, ¿no?, sensibilizados y conocer a detalle los problemas, pues, para poder dar una buena resolución. Así es, Vero. Y me encanta la idea de que empecemos esta plática justamente poniendo en contexto el fenómeno de la migración. Creo que eso nos va a ayudar a dimensionar más el caso judicial del que vamos a hablar más adelante. El tema de la inmigración, yo creo que, para decirlo corto, es el tema del siglo XXI. El tema del siglo XXI no solo para México, sino para todo el mundo. Se está presentando como
un fenómeno a nivel mundial en el que el tema de la migración está cobrando cada vez mucha más importancia, porque los problemas que están surgiendo no son los mismos que los problemas que surgían antes, la intensidad con la que se está presentando el fenómeno no es la misma de antes, y los países están cambiando su vocación. Quienes antes eran países expulsores, ahora también son países receptores. Como México. México es un ejemplo de eso. Si bien es cierto, México ha sido un país expulsor de migrantes, ahora también empieza a ser un país receptor de migrantes. Hay muchas personas que ya deciden quedarse en México, algunos orillados por las circunstancias, por alguna frustración en su plan original, y algunos como una decisión original en sí misma de venirse a residir aquí, de buscar una nueva vida en este país. Y digo que no es un problema exclusivo de México, sino un fenómeno mundial que ya se tiene diagnosticado como un tema que se tiene que atender, y pongo como ejemplo de ello la muy célebre conferencia de Nueva York que se celebró en el 2016, en el otoño del 2016, justamente en la ciudad de Nueva York, auspiciada por la ONU, en la que México, hay que decirlo, tuvo una participación muy importante, y entre los muchos acuerdos a los que se llega es justamente poner en la agenda internacional como un tema prioritario para resolver y atender por todos los países del mundo el fenómeno de la migración. Porque si bien este es un problema, que no es problema, más bien quiero corregir, este es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad en toda la historia, lo cierto es que ahora se da con mucha más visibilidad y en un contexto en el que me parece importante subrayarlo, en el que ya hay una cultura mucho más arraigada de respeto a los derechos humanos de todas las personas. Y aún así hay que seguir trabajando en Claro. ese aspecto, ¿no? La Constitución nos garantiza, tanto a los mexicanos como a los extranjeros que están en nuestro país, ciertos derechos, ¿no? Y también los tratados internacionales. Entonces, una autoridad migratoria, ¿cómo debe tratar a una persona que está en calidad de migrante, independientemente si está con sus papeles en regla o no? Yo creo que tocas un tema verdaderamente fundamental en el tema de la inmigración. Nuestra Constitución es una Constitución que ha reconocido los derechos humanos a todas las personas que estén en territorio nacional, con independencia de su nacionalidad. Puedes ser mexicano o no ser mexicano, incluso hay un fenómeno en el tema del derecho migratorio que se llaman los apátridas, personas que no tienen siquiera alguna nacionalidad, y la Constitución mexicana en ese sentido es una Constitución abiertamente generosa y comprensiva en el sentido de reconocerle los derechos humanos a todas las personas con independencia de su nacionalidad. Ciertamente para el tema de quienes no son mexicanos hay algunas restricciones o modalizaciones al alcance de ciertos derechos, pero con todo se les reconocen todos los derechos, incluyendo el derecho al debido proceso, que es algo sobre lo que volveremos más adelante. Y hay sanciones, la ley establece sanciones para las autoridades cuando no dan buen trato, digamos, como parte de lo que señalas, ¿no? Como debido proceso, el que se les respeten sus derechos, el que se cumplan los plazos que está establecido en la ley, ¿no? Que si solicitan ser reconocidos con calidad de refugiados, o si están solicitando asilo, pues establece un plazo en la ley. Así y si no es. se cumple. Mira, nuestro régimen jurídico es sumamente complejo y establece en diferentes pistas distintos tipos de remedios. Para el caso de ir, digamos, impulsando la toma de la decisión, se prevén procedimientos administrativos, recursos, y siempre está lo que nosotros hacemos en los colegiados, que son juicios de amparo, sean indirectos o los llamados directos. El tema de las responsabilidades también es un tema que se empieza ya no a bifurcar, sino a trifurcar y a multifurcar, porque ya hay muchos tipos de responsabilidades. Hay responsabilidades penales, administrativas, y está esta nueva modalidad que es en la vertiente en la que nosotros en el colegiado conocimos del asunto, de la llamada responsabilidad patrimonial por actos de la administración pública que se hacen de modo irregular. Entonces, sí hay un sistema de responsabilidades complejo, diría yo, porque son muchos carriles, son muchas modalidades, cada una tiene sus detalles y sus asegúnes, tardaríamos mucho en explicarlo, pero creo que te puedo contestar diciendo, sí hay un sistema amplio de responsabilidades, pero me parece sin demérito alguno del tema de contar con un sistema de responsabilidades importante. Creo que más allá de eso, desde el punto de vista de quién es migrante o quién está padeciendo una situación de no respeto a sus derechos como migrante,
más allá de el tema de que se busque alguna responsabilidad o se finque alguna responsabilidad a un agente de inmigración, a un agente de Comar, de cualquiera de las dependencias que tienen algún trato con él. Creo que más que un sistema de responsabilidad, lo que ellos quieren es una solución a su problema. Bueno, y esta situación se complica porque las personas no conocen la ley del país al que llegan, a veces tampoco el idioma, y no tienen la facilidad de contar con un abogado o con alguien que los represente y que los pueda asesorar legalmente. Vamos a hacer una pausa. Antes quiero que nos acompañes a ver una pieza con un poco más sobre lo que dice la Constitución y los tratados internacionales sobre los derechos de migrantes, y regresamos para hablar sobre el caso concreto. Me encanta. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, no se vaya, regresamos. El artículo primero constitucional establece el derecho de toda persona a gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano. Este reconocimiento implica que no solo los mexicanos gozarán de estos derechos, sino también los extranjeros, sin importar su condición jurídica en el país. Toda persona nacida en México, sin importar la nacionalidad de sus progenitores, tiene derecho a ser reconocida como mexicana. Toda persona, sin importar su origen étnico o nacionalidad, tiene derecho a circular libremente por el territorio mexicano. La Constitución mexicana, en concordancia con diversas normas internacionales, garantiza el derecho a no ser discriminado bajo ninguna circunstancia. Si una persona extranjera llega a México por razones de persecución, tiene derecho a solicitar asilo o refugio por razones humanitarias. En México, todas las personas extranjeras tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Para tal efecto, las autoridades migratorias deberán proporcionar un traductor. El ingreso irregular a México no es motivo para criminalizar a una persona. Ser migrante no implica ser delincuente. El ingreso contrario a la norma implica una infracción administrativa y no un ilícito penal. Estamos de regreso, seguimos conversando sobre los derechos de las personas migrantes y un poco, como nos adelantaba, sobre la reparación del daño en estos casos. Así que coméntanos, magistrada, los antecedentes de este caso. Claro que sí, Vero. Este caso tiene una larga historia. Hay muchas cosas que en obvio de tiempo voy a tener que ir omitiendo, pero creo que con las generales que podamos dar nos pueden ir sensibilizando respecto de la relevancia de las cosas que eventualmente se resolvieron como consideraciones de este fallo que estamos comentando hoy. Se trata de el amparo promovido por una persona de nacionalidad colombiana. Esta persona en el año de 2007, 2008, no recuerdo exactamente la fecha, ingresó al país con una situación migratoria regular. Esto es, todos sus papeles estaban en regla, él había pedido una forma migratoria específica para su situación y venía a incorporarse a la UNAM como un profesor visitante. Estando ya en entradas sus actividades, había solicitado lo que se llama un cambio de estatus migratorio para pasar a un tipo de visa distinto. Creo que no tiene caso entrar en los detalles de una visa o la otra. Lo importante del caso es que es una persona que estaba en una situación de regularidad migratoria y que había, para poder prolongar su estancia, empezado el procedimiento previsto en la ley para modificar su calidad migratoria y extender su visita, su estancia en nuestro país. Después de estar en varias ocasiones yendo a preguntar sobre el avance de su procedimiento, eventualmente un día le avisan que se presente tal día y que para entonces tendrá noticias acerca de su caso. Él se presenta una mañana en las oficinas del Instituto Nacional de Migración y cuál es la sorpresa, que en ese momento, prácticamente en una sucesión de unos minutos tras otros, se le revoca su situación migratoria, se le decreta la expulsión del país y en cosa, insisto, de unos cuantos minutos, esta persona es detenida, expulsada de las oficinas por agentes de inmigración, subido a una camioneta que lo traslada de la Ciudad de México al aeropuerto de Toluca, donde ya los espera un avión
un vuelo tipo charter para llevarlo en ese mismo momento, tomar ruta hacia Bogotá. Llegando a Bogotá, la policía lo espera en el aeropuerto de Bogotá, del avión pasa directamente a prisión. Pasando los 5 años de prisión, resulta absuelto del delito del que se le acusaba en Colombia. ¿De qué lo acusaban a él o por qué se da esta situación? Había una acusación respecto de que él estaba relacionado con las FARC. Las FARC, el grupo colombiano con el que estuvo en conflicto hasta hace muy pocos meses el gobierno en Colombia. Se le acusaba de tener una vinculación con las FARC. Y por eso es que se da toda esta situación. Exactamente. Lo que viene a relucir después es que había una alerta migratoria de Interpol para esta persona y precisamente por esto es que algunas personas, digamos desde la academia o desde el foro, la gente que trabaja el tema de inmigración, se refieren a este fenómeno, a este tipo de acciones como extradiciones encubiertas. Claro, Esto porque no se siguió ningún protocolo. Exactamente, ¿no? A eso se refiere cuando lo hablan en el argot de las personas que se dedican al tema de inmigración. Si tú buscas en la ley, no existe este concepto de extradición encubierta. Hay procesos de extradición y hay procesos de expulsión o deportación de un país. La autoridad mexicana sí tendría como la facultad de deportar a una persona, siempre y cuando se siga cierto protocolo o se respete. Y me encanta la puntualización que haces porque creo que en este caso nunca estuvo en tela de juicio y nadie ha puesto en duda que es facultad del Estado mexicano decidir finalmente quién está o quién no está en el interior de sus fronteras. Me refiero a personas que no son nacionales. Pero aún reconociendo y aún estando fuera de toda duda la facultad del Estado de expulsar o deportar a personas, como tampoco estaría en tela de duda la facultad de extraditar a una persona, para todo eso hay procedimientos. Y procedimientos que no es para cuidar la forma por la forma, sino que en cuidar que se sigan esos procedimientos va de por medio de la dignidad de las personas, que no nos traten como cosas, sino como personas, personas que merecen un proceso justo, que tienen derecho a hablar, a ser oídas, a intentar probar que de lo que se les acusa o lo que se les reprocha no es como es. Cuando ustedes conocen del expediente, a lo mejor voy un poco saltando y no tan en orden. Perfectamente. Aquí en el expediente queda claro la forma en que hubo como abuso de autoridad, es decir, mencionabas, ¿no? Lo sacan como si fuera, pues no una persona. Pues prácticamente en cuestión de minutos una persona que se levanta tranquilamente en su casa, va a una dependencia pública a hacer un trámite, a informarse de cómo va un procedimiento que él ha instado a la autoridad. Bueno, si cuestión de horas después ya estás en una prisión en Bogotá, algo no está bien. Algo no está bien porque no puede ser que todo el proceso se siga en cuestión de horas y que en cuestión de horas, cuando uno iba nada más a ver el estado de un trámite, termine esa noche ya preso en una prisión en otro país. Eso te dice que pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado. Y justo sobre lo que no pasó es de lo que trata la parte considerativa más, digamos, larga de la resolución, de tratar de explicar todo lo que debió haber pasado, que no pasó. Exacto. Antes de que vayamos a ese punto medular, quiero que vayamos a ver una pieza con los testimonios, con la explicación de la defensa, de quienes llevaron la defensa de esta persona. Vamos a verla y regresamos con lo que dice la sentencia. Vamos a ver. Miguel Ángel Beltrán Villegas es un colombiano, es académico, trabajaba en la universidad en Colombia y él hacía muchos estudios sobre la guerrilla en Colombia. Él empieza a notar como cosas raras en su vida diaria y empieza a sentirse amenazado por la situación y por la investigación que estaba realizando, y le sale la oportunidad de estudiar un posgrado en la UNAM en México. Tenía que ir a migración y le daban una nueva visa con la que podía ya trabajar, podía estudiar todo el tiempo que durara su postdoctorado.
le empiezan a dar largas. Y un buen día hace lo mismo, llega con su abogado, ¿no? Dice, bueno, vengo a ver qué pasa con mi trámite. Entonces él entra al cuarto y le dicen, bueno, señor, usted está de manera irregular en México, se le negó su trámite, lo que corresponde es que lo vamos a llevar a una estación migratoria y lo vamos a deportar. Y entonces él, cuando se da cuenta de esta situación, dice, no, a mí no me puedes regresar a Colombia porque yo soy una persona, yo soy refugiado, ¿no? Yo necesito que me empieces un procedimiento de asilo entonces, porque yo no puedo regresar a Colombia. Y empieza a gritar, ¿no? Y empieza a decir, no, no me lleven, no me lleven. Lo amarran, lo encapuchan, ¿no? Y lo sacan por la puerta de atrás del Instituto Nacional de Migración. Lo meten en una camioneta, se lo llevan al Estado de México y en una avioneta privada se lo llevan hasta Colombia. Baja de la avioneta y están las autoridades colombianas esperándolo para detenerlo y llevarlo a la cárcel. El profesor Beltrán Villegas estaba acusado de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Como prueba se presentaron correos electrónicos que supuestamente lo vinculaban con miembros de las FARC. La justicia colombiana lo condenó a 8 años de prisión. La Corte Constitucional de Colombia lo que hace es que dice todas las pruebas obtenidas de este computador fueron obtenidas de manera ilegal, entonces no pueden ser usadas. Entonces al final a él lo liberan, pero pasó 5 años en la cárcel y tuvo que pasar por un proceso larguísimo. Mientras tanto, en México se desechaban recursos legales en materia administrativa y penal en los que se impugnó la deportación de Beltrán Villegas. Las autoridades en este caso violaron todos los derechos y el debido proceso. Él demanda al Estado mexicano por actividad administrativa irregular. Entonces se inicia este juicio ante migración. Existe este proceso en donde te pueden indemnizar por el daño que te causó. Al final se negó en migración, se tuvo que meter un juicio de nulidad, el juicio de nulidad también la niega y se mete un juicio de amparo directo. En el juicio de amparo se determina que sí hay actividad administrativa irregular, lo cual fue buenísimo, y digamos que le regresa el caso al tribunal administrativo para que determine ya cómo hacer la reparación del daño, pero deja claro en la sentencia de amparo que sí hubo una actividad administrativa irregular. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Bien, pues ahí está un poco el testimonio de cómo las organizaciones civiles son quienes finalmente están apoyando a estas personas en calidad de migrantes. Si no tuvieran ese apoyo, no podrían hacer una defensa. Vero, y eso que comentas se conecta mucho también con lo que decías hace rato. Una persona extranjera en este país tiene poco, si no es que nulo conocimiento del sistema jurídico, de los laberintos de la burocracia, de la administración y de la burocracia judicial, y si no fuera por el apoyo que les dan, verdaderamente muchas de estas historias ni siquiera las conoceríamos. ¿Qué es lo que pasa cuando se realiza esta expulsión? Él intenta defenderse a través de personas de estas organizaciones que le apoyan en su defensa jurídica. Se van presentando una serie de amparos que eventualmente no tienen todo el éxito que habríamos deseado que pudieran tener, por la muy sencilla razón de que los tiempos le ganan a los tiempos judiciales. Cuando estos amparos empiezan a caminar procesalmente, la persona que los promueve ya está presa en un penal ni siquiera en otro país. ¿No? Exactamente. Entonces se presentan a través de algunas cuestiones procesales que va permitiendo la ley de amparo, pues las ratificaciones y eso, los juicios caminan a un paso distinto que no se acompasa con las necesidades de justicia que se tiene ante un caso tan instantáneo. Ahí en esos primeros amparos él lo que pedía que no lo expulsara. No, pero ya lo habían expulsado. Exacto, ya lo habían expulsado. Al final hay algo que se rescata de esos amparos, que aunque muchas de las cuestiones se fueron, lo que llamamos los abogados, sobreseyendo, esto es resolviendo sin pronunciarse prácticamente nada al respecto. No pasaba nada. Hay algo en lo que sí gana, que es en el tiempo en lo que se le reduce su prohibición para reingresar al país. ¿Cuánto tiempo le habían inicialmente eran 40 años los que se le había impedido regresar al país, y ahora no recuerdo si quedó en 5 o 10 años los que se le mantiene. El punto es que solo le reduce. Se redujo de forma muy significativa a través de los juicios de amparo el tiempo por el que se le fija la prohibición de reingresar a México. ¿Qué es lo que sucede después? Después pasan 5 años en prisión. Y eventualmente en el proceso que se le sigue, proceso penal que se le sigue en Colombia, resulta absuelto. Resulta absuelto, sale de prisión, y ahora que sale de prisión, desde Colombia empieza a tramitar lo que se llama una
reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, que es una de estas vías de las que hablamos, en la cual el Estado tiene que indemnizar a las personas que han sido de alguna manera, han padecido una actuación irregular del Estado. ¿Este es el recurso que conocen ustedes en el tribunal colegiado? Sí, eventualmente eso es lo que llega al tribunal colegiado. Él presenta su reclamación al del Instituto Nacional de Migración, que es a donde se lo tendría que haber presentado. Se le dice, pues en pocas palabras, que no prospera, que todo estuvo bien, que no hay nada más que hacer. El asunto eventualmente llega al Tribunal Fiscal y Justicia Administrativa, que es quien conoce sobre los actos de la administración pública. Para el tribunal, en pocas palabras, no encuentra nada, todo lo encuentra bien, y eventualmente esta persona llega con nosotros pidiendo amparo justamente en contra de esta decisión del Tribunal Fiscal. Vamos a dejar en suspenso qué es lo que resuelve el tribunal. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces para ver qué es lo que sucedió, qué es lo que se analiza. Y ahorita me viene a la mente la primera pregunta, como él que estaba argumentando, ¿no? ¿Qué derechos consideraba él que se le habían violado y por qué la autoridad decía, no, todo estuvo bien? Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, en esta nueva temporada. Regresamos con más. El 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. Su entrada en vigor fue gradual en todo el país. Las primeras entidades en aplicar la nueva legislación fueron Durango y Puebla, el 24 de noviembre de 2014. Finalmente, el 18 de junio de 2016, el sistema penal acusatorio comenzó a operar en todo el país. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece las reglas y etapas del procedimiento penal acusatorio y los principios que lo rigen. La publicidad, que garantiza audiencias públicas a las que pueden asistir no solo las partes involucradas en el proceso, sino público en general y medios de comunicación. La contradicción, donde las partes confrontan sus argumentos y medios de prueba. La concentración. Las audiencias se desarrollan de preferencia en un mismo día. Y la inmediación, en todas las audiencias está presente el juez. Además de la igualdad ante la ley, ya que todos los involucrados en el juicio tienen las mismas oportunidades para sostener su acusación o defensa. El debido proceso. Los procedimientos son imparciales y respetan los derechos humanos. Y la presunción de inocencia. Toda persona es tratada como inocente mientras no se declare su culpabilidad mediante una sentencia. Además, la prohibición de doble enjuiciamiento. Ya estamos de regreso conversando sobre este caso concreto, la reparación del daño en el caso de un migrante. Nos explicaste, bueno, en un primer momento se presentan los amparos, pero pues quedan sin mayor trascendencia porque esta persona ya había sido deportada a su país. Luego está 5 años en prisión, sale libre y empieza un capítulo nuevo de la historia. Y viene a reclamar todo lo que le hicieron. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, como te decía, él viene reclamando una indemnización por el daño que dice haber resentido por parte del Estado mexicano, agota toda su cadena de impugnaciones hasta que eventualmente llega al amparo. En el amparo, pues realmente nuestro trabajo como tribunales colegiados es revisar, fue un amparo directo, que eso hay que destacarlo. A lo mejor pensaríamos que fue un indirecto, pero en este caso fue un amparo directo. Esto significa que nosotros revisamos la decisión de la Sala Regional del Tribunal Fiscal, que fue la que resolvió sobre este asunto, y vamos revisando para ver un primer tema, que es si estas cuestiones que sucedieron constituyen una actividad irregular del Estado, que es lo que faculta o es el punto de partida para poder recibir una indemnización por parte del Estado por el daño que se ha sufrido. Lo que hacemos en el tribunal para poder establecer si esto incurre en una actividad irregular del Estado es establecer todo lo que debió haber pasado, todos los derechos que tenía como una persona migrante
antes de ser expulsados. Y en esa cadena de cosas van surgiendo discusiones muy importantes. Una de las primeras discusiones que surgió es, bueno, ¿esto cómo se relaciona con aquellos amparos promovidos alrededor de 5 o 6 años atrás? Es que no, en su momento él presentó sus amparos, se sobreseyeron, nada se declaró realmente ilegal más que este tema. Bueno, lo que establecimos en ese tramo de la discusión en nuestra sentencia es que el hecho de que se hayan tramitado en aquel entonces los amparos no condicionaba de modo alguno lo que aquí se resolviera, que aquí estábamos resolviendo una cuestión distinta, y si bien antes se habían resuelto amparos, aquí podíamos estudiar los mismos hechos bajo otra óptica, porque los íbamos a estudiar desde la óptica de si esto le legitimaba para recibir alguna indemnización, que es un tema distinto. La otra cosa que procedemos a estudiar, y me parece que ahí queda un importante hilo argumentativo, jurisprudencial sobre ese seguir bordando en otros casos sucesivos, es qué debe haber pasado. ¿Qué fue todo para poder decir qué fue lo que no se hizo bien? Empezamos por trazar un marco y dejarlo en blanco y negro de todo lo que debió y pudo haber pasado. ¿Qué fue? Tenía, por sobre todas las cosas, el derecho a defenderse. Claro. El derecho a defenderse judicialmente, que precisamente como demostraron los amparos, no lo pudo ejercer. Tenía derecho a pasar su proceso migratorio en libertad. No, pues no pasó. Tenía derecho de que por más que sean de rápida ejecución las órdenes de expulsión, eso no significa que sean de ejecución instantánea, porque cuando son de ejecución instantánea, todos los demás derechos que tienes no tienes la oportunidad, el espacio temporal de siquiera ejercerlos. Entonces, por la forma en que se dieron las cosas, nunca tuvo oportunidad de probar, nunca tuvo oportunidad de alegar, nunca tuvo oportunidad de dar su versión de las cosas, mucho menos de estar en libertad mientras se aclaraba si sí o no. Y todas esas cuestiones, si bien son violaciones de procedimiento, y hoy en día hay muchas cosas que a muchas personas no les gustan de darle tanta importancia al procedimiento, yo quiero recalcar aquí una cosa. Sobre eso va, lo dije ya antes, pero me parece importante recalcarlo, que no es por cuidar el proceso mismo, es porque cuidando estos mínimos derechos que tenemos en los procesos es como se respeta y se vive la dignidad como ser humano. Claro. No se cuestiona en ningún momento el derecho, la facultad del Estado mexicano de decidir que esta persona o cualquier otra tenga que salir del país. Lo que sí, y ahí se pone el acento en la resolución, es que todos tienen derechos que se tienen que respetar, incluso frente al derecho del país de decidir que ciertas personas no pueden permanecer en él. Así es que solamente se debió haber seguido, ¿no? Como decimos acá en televisión, apégate al guión. Bueno, pues ellos debieron haberse apegado a lo que establece la ley y al respeto de los derechos de esta persona, que al final ni siquiera resultó culpable de lo que le estaban señalando. Magistrada, tenemos en la sección, aquí en el programa, salimos generalmente a preguntarle a la gente sobre el tema que estamos hablando. En este caso, salimos y les preguntamos cómo consideran ellos que debe tratarse a una persona en calidad de migrante, independientemente de si está regular o no, ¿no? Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Vamos a ver. Pues sí, en cierta forma sí sería justo que ellos tuvieran ese apoyo también de los gobiernos, porque como bien decimos, pues somos una comunidad hermana, una comunidad latina, que pues sí, no estaría tan mal la idea de que también aquí se les apoye. Uno tiene su casa. Entonces yo en mi casa no voy a admitir a otra persona que no conozco, que no sé sus costumbres, que no sé sus hábitos. Esa es mi opinión. Sí, cada persona tiene su país, sí hay que luchar por su país, trabajar por su país para no tener que refugiarse en algún otro lado. Yo creo que es justo. Como seres humanos yo creo que tenemos el derecho a la vida, a un lugar donde establecernos. Y siempre y cuando pues sea estructurado, organizado y con las políticas correctas para que se lleve de la mejor forma. De la misma manera, ¿no? Porque exactamente así como queremos que traten a la gente de nuestro país, hay que tratarlos de la misma forma, porque ellos también llegan a este país solos, están en busca de una mejor oportunidad y a veces no se les da, ¿no? Porque somos egoístas y no queremos que la gente siga adelante y no los queremos apoyar. Yo considero que todo ser humano debe ser tratado con dignidad
y los migrantes igualmente en todos lados y donde quiera que fueren deben ser tratados como seres humanos igual en nuestro país y en cualquier lado, así como a nosotros cuando vamos a cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo debemos ser tratados de igual manera, con respeto, con dignidad y que se respeten nuestros derechos a andar libremente sin menoscabo de nuestra raza, de nuestra religión y de nuestra preferencia. No debemos de ser en ningún lado el ser humano debe de ser denigrado. Digo, el problema es la cuestión que pues, al no ser ciudadanos mexicanos, pues no se les puede dar los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos, ¿no? O sea, como derecho al trabajo, a la educación, a lo mejor a sus hijos sí, ya que nacen aquí, pero pues a ellos pues sí está más difícil, porque si ni hay empleo para los mexicanos, pues menos para los migrantes. Bueno, en realidad yo no vivo aquí, yo vivo en Tijuana, Baja California, donde el conflicto migratorio es todavía mayor. No creo que ningún ser humano tendría que ser tratado como ilegal. Finalmente todos estamos en búsqueda de oportunidades y de progreso, y eso es legal para cualquier persona. No se me hace justo que sean tratados como delincuentes. Desgraciadamente México es un país donde todo el mundo lo agarra de puente para llegar a Estados Unidos, para llegar a Canadá o qué sé yo. En ese inter hay mucha gente que empieza a pedir en las calles porque no tiene para alimentar, porque viene con familia, viene con hijo. Entonces nosotros lo que hacemos es encasillarlos en una situación, pues desgraciadamente algo ruda. A eso agrégale la actitud verdadera de los delincuentes. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y sin duda, pues todos coincidimos en que se les debe tratar como personas, con la misma dignidad que a los nacionales, ¿no? Y en con este caso se vio que no. De su regularidad. Exacto, ¿no? Y en este caso que estamos comentando, pues se vio que no, en esa detención arbitraria, en ese abuso de autoridad, ¿no? Nos decías, lo sujetan, lo meten en un avión y lo llevan a su país, ni siquiera le dijeron, ¿no? Así es, y hay un detalle que no hemos comentado, pero me parece que es también sintomático de las muchas cosas que no se hicieron bien en este caso, que es en el momento en el que él es detenido, aprendido físicamente por los agentes que lo están llevando hacia subirse al vehículo, que a su vez lo trasladaría al aeropuerto, él empieza a gritar, asilo, asilo, pido asilo. Evidentemente no pasa nada con eso, ya sabemos que el desenlace de la historia es que horas después ya estaba en una prisión colombiana, pero esto lo comento porque eso también es muy importante y eso también ocupa una parte importante de la resolución. En el derecho internacional basta que una persona pida asilo de la forma en que lo pida, en este caso a gritos, de forma verbal, para que el Estado en el que está se encuentre, tenga la obligación de darle la oportunidad de explicar por qué pide asilo, para qué lo pide, de qué viene huyendo, a qué le teme de regresar a su país y eventualmente darle una decisión de por qué le da o no le da el asilo. En este caso, a una petición verbal hecha en un marco de desesperación, no hubo absolutamente ninguna actuación del Estado al respecto, lo cual es contrario a todo el derecho internacional. La figura del asilo está pensada justamente para casos de desesperación. Claro. Entonces, en este caso, ¿se le otorga el amparo? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que sucede? Pues estamos llegando al final de la resolución. Sí. Después de establecer todo esto, todas estas premisas nos llevan a concluir que, en este caso, para nosotros, sí se cometió una actividad irregular del Estado. Ciertamente, el Estado podía haberlo expulsado, pero lo que no podía... No de esa forma. Hacerlo de esta forma. Y aquí se presentó una discusión importante porque hay algún criterio que dice, bueno, que algunas cuestiones de irregularidades, vicios de legalidad no llegan a este grado distinto que es de una actividad irregular del Estado. Pero aquí, por todos estos detalles que fueron sucediendo y que quedaron documentados y probados, y hacemos una consideración de que, oye, no estamos hablando de una ilicitud cualquiera. Aquí hay un estado de cosas o todo el proceso se llevó de una forma en la que nada estuvo bien y esto no es una pequeña irregularidad, un pequeño vicio en el proceso. Esto es una ausencia total de proceso que no puede ser considerado legal de ningún modo. ¿Y entonces qué es lo que procede? ¿Ahí termina el asunto? Sí, y nos quedamos en suspenso porque recordemos que
él reclama lo que se llama responsabilidad patrimonial del Estado y pide una indemnización. En ese tipo de procedimientos son varios los estadios que hay que ir superando para poder llegar al tema de la indemnización. El primer estadio es en el que estamos ahorita, de siquiera reconocer que aquí se hicieron mal las cosas. Ya después de que se decide esto, hay otras cosas que se tienen que resolver que a la fecha no se han resuelto. Habría que resolver si hay un nexo causal entre esto y el daño que se alega haber sufrido, y si sí lo hay, luego entramos a otra discusión de hacia dónde, en qué y en cuánto pueden cuantificarse algunos daños. Ahorita estamos en esta primera parte, el camino todavía pues no es tan largo porque digamos una de las partes más complicadas ya está zanjada, estamos ahorita en la fase de abrir esas otras discusiones, por eso te digo, este no es el final de la película, todavía falta ver qué se decide en esos otros estadios decisorios, pero con todo me parece que aun cuando este no es el capítulo final de la historia, el capítulo que con esta sentencia se cerró es uno muy importante. Y es uno muy importante porque de alguna manera sienta las bases no solo para este caso, sino en general para casos que se presenten en condiciones similares, de la importancia de cuidar estos procesos, de la importancia de cuidar la legalidad de un proceso migratorio, de no ejecutar de modo instantáneo las deportaciones, de dar oportunidad efectiva de defensa y de defensa judicial a todas las personas migrantes. Y hay un tema que también se aborda en la resolución, que es el tema, tú lo decías con otras palabras, nosotros abogados les decimos, de la precariedad probatoria y de defensa en la que están estas personas, de que cuando estas cosas se traten de probar, los jueces o las autoridades no nos podemos poner muy exigentes porque tenemos que reconocer que están en una situación en la que es prácticamente imposible que tengan a la mano todo lo que necesitarían tener para defenderse al 100. Bien, pues se nos acabó el tiempo y vamos a darle seguimiento a este caso. Por lo pronto, la decisión del tribunal colegiado vuelve o envía el asunto al tribunal administrativo, ¿no? Así es. Es allá donde se va a resolver todo Estos otros estadios que comentamos. Lo que sí podemos decir es que el primer capítulo, que era muy complejo, establece un precedente ya importante, se cerró y queda, ¿no?, como un precedente importante, tanto para este caso como para en general los casos de migrantes en esta situación. Bien, pues magistrada María Amparo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos más información, así que no se vayan. Y mi opinión sobre la Constitución actual, a 100 años, ¿no? Estamos conmemorando aún su centenario, es que sin duda tenemos una de las constituciones más vanguardistas del mundo, más modernas. Desde sus orígenes se destacó por ser muy avanzada, reconociendo derechos que en otros países tardaron todavía generaciones en reconocer. El entramado legal me parece que es sólido, es completo y además armonioso con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Creo que el problema de nuestra Constitución no está en su escritura o en su redacción, sino en que realmente le demos vida a través de su aplicación total, para que el sistema acusatorio sea una realidad, esa realidad de la que hablaba al principio, que le dé realmente vida, tanto formal como material, a nuestra Constitución. El amparo contra normas con efectos generales es un libro muy antiguo que escribí desde 1994, pero que está vigente. ¿Por qué?
porque trata precisamente de los efectos generales de la jurisprudencia, que en la reforma judicial, la reforma de amparo, perdón, de 2011, del 6 de junio de 2011, ya se introdujo esa figura de los efectos generales de la jurisprudencia de las universidades y de los institutos judiciales. Entonces, es un libro académico, no es un formulario ni es un libro práctico o exclusivo para el Poder Judicial. Es para todos los lectores de la materia de amparo. Consultar este libro para entender bien los efectos generales de la jurisprudencia y poder también diferenciar lo que se dijo en la Constitución y lo que decía este libro ya desde 1994. Hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a la fórmula que yo propuse y la fórmula que está en la Constitución. Es actual entonces porque trata del principio de la relatividad de las sentencias, que para muchos ya había desaparecido conforme a la reforma constitucional de 2011 con los efectos generales de la jurisprudencia. Y no es así. El principio de la relatividad de las sentencias continúa vigente. A propósito de los asuntos que resuelven tribunales federales relacionados con personas migrantes, vamos a ver el movimiento estadístico de los asuntos en materia administrativa. En 2017, los tribunales y juzgados federales resolvieron 1.046.820 asuntos. De ellos, más de 300.000 expedientes fueron de materia administrativa. En tribunales colegiados de circuito fueron resueltos 150.206 asuntos en esta materia. En los tribunales unitarios de circuito se registró un egreso de 125 asuntos en materia administrativa, mientras que en juzgados de distrito fueron resueltos 189.965 juicios y recursos legales en materia administrativa. Es momento de presentarle nuestra recomendación para ver cine relacionado con el mundo del derecho. Hidalgo, la historia jamás contada, ¿qué es lo que hace? Bueno, nos acerca a la vida del padre de la patria de una forma en la que la mayoría de los mexicanos no lo conoce. Sabemos que es el iniciador del movimiento de independencia, se dice que tocó la campana, se dice que agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ambas cosas inexactas, pero poco se sabe de lo que sucede con él antes del grito de Dolores, y es en lo que Antonio Serrano indaga en su película. Sí vemos a Hidalgo en el movimiento de independencia, muy poco por cierto, sí vemos a Hidalgo derrotado, pero más bien vemos a un Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor como párroco de Dolores, un hombre al que le gustaban los gallos, un hombre al que le gustaba torear, un hombre enamoradizo, un hombre al que le gustaban las fiestas, al que le gustaba la música, pero sobre todo un hombre crítico, un intelectual en todo el sentido de la palabra de su época, que leía textos prohibidos por la corona y por la Santa Inquisición, textos que venían en buena parte de la Ilustración francesa derivada de la Revolución. Él tradujo a Molière, por ejemplo, fue el primer traductor de Molière en nuestro país, y por lo mismo era un hombre que criticaba a la Iglesia en ciertos aspectos, criticaba el boato que tenía la corte, criticaba el comportamiento de algunos de sus prelados, y por otro lado era un hombre muy querido por altos jerarcas de la Iglesia, como el intendente Riaño, que después lo excomulga ya cuando empieza el movimiento. Bueno, eran amigos y por ahí hay algunas cartas en las que están hablando de pasarse gusano de seda. Riaño le dice a Hidalgo, pásame gusano de seda porque los míos se me murieron. El gusano de seda, hay que decir, era un producto prohibido para cultivarse aquí en la Nueva España. El monopolio lo tenía la metrópoli, lo tenía Europa. Entonces, vamos, era un hombre que tenía sus amigos y era querido
en las altas esferas del poder en el que se movía, pero también era querido por el pueblo bajo. ¿Por qué? Porque fundó talleres en los que se elaboraban muebles, hizo talleres en los que se elaboraban artículos de cocina, vajillas, decíamos, cultivó el gusano de seda, cultivó la vid, hacía vino, hacía ropa. Entonces eso le dio una base popular muy importante que lo catapulta al movimiento de independencia, porque él no era el líder, a él lo invitan porque tenía un gran arraigo popular. ¿Qué vemos en Hidalgo relacionado con el tema judicial? Bueno, el proceso que se le sigue una vez que es capturado, una vez que es derrotado y llevado a Chihuahua. Vemos cómo lo juzga la Santa Inquisición, cómo lo trata y cómo al final lo entrega a la justicia civil para que, dicen, pague por sus crímenes. La Santa Inquisición le pide a los jueces regulares, a los jueces civiles, que no lo maten, pero obviamente sabemos todos el desenlace de esta historia. Y esto nos permite hacer una reflexión, y es que es cierto, nuestro sistema judicial es perfectible, hay muchas cosas que han cambiado, están implementándose los juicios orales, con los problemitas que pudieran tener en su arranque, pero se está cambiando, se está buscando evolucionar. Y de repente voltear hacia atrás nos permite darnos cuenta de lo que hemos avanzado. ¿Por qué? Porque los juicios que hacía la Santa Inquisición, por poner un ejemplo, ¿no?, eran llevados de una forma en la que cualquier abogado, hasta el más despistado, vamos a decirlo así, el día de hoy podría echar para atrás. ¿Por qué? Porque primero los acusados no sabían quién los había señalado, quién los había acusado. Segundo, no conocían el delito que se les imputaba. Esto es, alguien iba y veía en mi casa que yo tenía un crucifijo con polvo o chueco y decía, bueno, como su cruz está mal colocada y no está limpia, él es un adorador de Satanás. Entonces me acusaba ante la Santa Inquisición, investigaban, llegaban, me detenían en la noche y me llevaban y me encerraban y me empezaban a torturar para que yo confesara. Lo primero que hacían, o de los primeros tormentos, era el potro, que lo amarraban al acusado de las extremidades y lo jalaban, hasta que de repente se lograba sacar de las coyunturas, ¿no? Lo arrancaba los brazos de su lugar. Si no confesaba, pues los tormentos iban subiendo en intensidad hasta que el acusado lo hacía, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Hidalgo? Bueno, Hidalgo fue acusado ante la Santa Inquisición porque negó varios de los dogmas de la Iglesia Católica. Lo hizo en Semana Santa discutiendo con un dominico, discutiendo con otro sacerdote, lo hizo enojar y le empezó a negar y con argumentos. Entonces el otro fue molesto y lo acusa con la Santa Inquisición. No lo detienen, ¿por qué? Porque antes de detenerlo buscan, decíamos que hacían una investigación, van testigos a favor y testigos en contra, ¿no? Cuando los testigos se nivelan, desestimaban la causa, que fue lo que hicieron con Hidalgo. No la desestimaron, más bien la suspendieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron suficientes testigos que lo incriminaran. Muchos de los llamados hablaron a su favor, ¿no? Entonces, pero es interesante, vale la pena ver esta película. Nos falta mucho, decíamos, para avanzar en el sistema judicial, pero si nos damos vuelta o si volteamos hacia este tipo de historias, nos damos cuenta de que bastante hemos recorrido. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con el detalle de las actividades jurisdiccionales. Gracias por su atención. A nombre del equipo de producción que hace posible este programa, lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.